Más de uno Cartagena. Damaris Ojeda, Onda Cero. En los próximos minutos hablamos de tradiciones, lo hacemos con David Alonso García, que acaba de publicar un libro, Juegos de bolos a palillos, Campo de Cartagena. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, buenos días, Damaris. ¿Cómo llevamos el día? Bien, bien, un poco ventoso, la verdad, pero un poco más de fresco respecto a otros días, pero bueno, ya hay que acostumbrarse. ¿De dónde viene la pasión por los bolos? Bueno, porque yo creo que son inquietudes que tengo yo con Cartagena. Al final, pues bueno, te involucras en la historia, en la ciudad, en sus costumbres, tradiciones y hace 5 años, más o menos, mi sobrino tuvo que hacer un trabajo para la escuela donde estudiaba, las actividades físicas del deporte, ahí en Sevilla, y entonces tenía que hacer un trabajo. Me preguntó, oye, en Cartagena, ¿qué es lo que hay así de cosas tradicionales? Porque él conoce mi afición, ¿no?, a las tradiciones. Y entonces le dije, pues mira, están los bolos cartageneros, pero yo no he jugado nunca. Entonces, un fin de semana que te vengas, pues entrevistamos a unos boleros, buscamos dónde juegan, en fin, ese tipo de cosas. Y en la entrevista, pues vimos que había mucha desafección, que la gente mayor pues se lo estaba dejando, que no había un relevo, y entonces, pues bueno, eso generó en mí esas inquietudes e hizo que fundara un equipo. Y bueno, pues una cosa lleva a la otra. Vas informándote, vas hablando con los boleros, te dicen cómo se construye una bola, porque les preguntas esto qué es, tal, y dije, anda, si todo esto no está documentado. Y creí que era una oportunidad buena y que era importante para preservar todo el trabajo de los boleros durante décadas y mucho tiempo que se estaba perdiendo porque la gente fallece y se lleva a la tumba pues sus experiencias, ¿no? En una primera entrega lo dedica al bolo largo y ahora pasa al bolo cartagenero. Un libro con rigor científico. ¿Cuánto tiempo lleva investigando? Bien, esto lo empecé hace unos 3 años y durante ese plazo de 3 años han salido los 2 libros. Pero 3 años muy intensos, porque bueno, todo el tiempo libre que tenía lo he dedicado a recorrer el campo de Cartagena. He ido al Pilar de la Horadada, Mazarrón, en fin, zonas como Totana, para ver hasta dónde llegaba esta costumbre, sobre todo la de bolos largos, que se expandió más, que era más antigua, desapareció hace 40 o 50 años. Y entonces pues he dado varias vueltas al campo de Cartagena, he entrevistado a la gente de más de 90 años, y claro, he descubierto muchas cosas que no sabía y que incluso muchos boleros no conocen, porque realmente la gente conoce lo que tiene cerca y lo que ha vivido, pero cuando te recorres el campo de Cartagena unas cuantas veces y hablas con tanta gente, vas recogiendo experiencias y mucha información que mucha gente pues no dispone. Cuéntenos alguna curiosidad. Bueno, vamos a ver, si quieres, como curiosidad te puedo comentar, si quieres, el libro lleva un montón de fotografías e ilustraciones. Va a un catálogo completo de juegos de vuelos cartageneros con fotografías aéreas, porque había vuelos fotogramétricos del año 29, del año 45, 56, donde se ven pues las ciudades, ¿no? El 77 también, el año 81, y entonces pues se ven los juegos de vuelos antiguos y cómo es la fotografía a día de hoy en moderno, ¿no? Y cómo han desaparecido. Entonces, bueno, eso me resulta curioso porque realmente es un catálogo muy muy completo donde los propios boleros pues pueden ver los espacios donde han jugado, y creo que era importante preservar esos espacios porque no solo los boleros tienen que dejar el legado, sino esos espacios de juego vivieron muchas partidas, muchos triunfos, muchas convidadas, muchas anécdotas, y creo que bueno, al bolero que vea ese catálogo le va a resultar muy muy curioso. Y en este tiempo de investigación, ¿algo que le haya llamado especialmente la atención? Bueno, pues me ha llamado la atención lo que quizás te he comentado antes, todo lo que estaba por descubrir. Es decir, sobre todo el libro de bolos largos y este también de bolos cartageneros recoge un montón de información que no estaba documentada. La prensa antigua, por ejemplo, nos da idea de la importancia que tenían los bolos en los años 30, 40, 50. Hacen auténticas crónicas de partidos donde vienen las alineaciones, los bolos derribados. Narra cuando a día de hoy pues todo eso se ha perdido, desgraciadamente, y es un problema y una culpa que tenemos nosotros, ¿no? Y que tendríamos que intentar rescatar. Entonces, creo que es una labor que tenemos que llevar a los centros educativos y elevar proyectos a la administración para que
la administración se implique, porque esto tiene que partir un poco de la sociedad. Sí, ¿en qué momento se pierde? Pues esto, a ver, los bolos largos se pierden hace unos 40 o 50 años. ¿Qué es lo que pasa? Que antiguamente la gente vivía en caseríos y entonces la explanada, lo que es el campo de Cartagena, daba espacio para hacer campos muy largos, donde la fuerza, el lanzamiento de la bola, que tenías que llegar hasta una línea que estaba a 200 metros de distancia, pues hacía que tuvieras que tirar con mucha fuerza, había mucho espacio, ¿no? No es lo mismo que en el norte, que en las zonas montañosas los juegos de bolos son más cortitos, muy cortos. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la gente empieza a irse a las ciudades, se abandonan los caseríos y esa modalidad empieza a perderse porque la gente mayor ya no puede competir porque no tiene fuerza. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los bolos cartageneros, que son los sucesores de esa modalidad, ya son más de pulso, puntería, son campos mucho más cortos, y los bolos cartageneros llevan en decadencia unos 25 años. En la Liga Comarcal, desde hace 25 años, no paran de desaparecer equipos y cada vez hay menos. Entonces, ahora mismo hay 18 equipos en la Liga Federada y bueno, pues si seguimos así, en una década, pues se va a perder, con lo cual hay que conseguir invertir la curva de descenso porque no para de bajar. ¿Estamos a tiempo de revertir esta situación y que no se pierda el juego de bolos? Seguro que sí, segurísimo. Nunca es tarde. Lo que pasa es que, claro, el tiempo es oro y conforme van pasando los años, pues creo que hay que actuar y tomar medidas, llevar estas tradiciones, el caliche, los bolos cartageneros, a los centros educativos para que puedan practicarlos, enseñarles a los alumnos, generar proyectos, competiciones, concursos, en fin, elevar proyectos a la administración creo que es una responsabilidad suya, igual que tiene que proteger un edificio que para que no se caiga si es BIC o lo que sea, pues las tradiciones también son patrimonio nuestro y lo que pasa es que bueno, hay que presentarles proyectos que ellos vean claramente que merecen la pena, ¿no? Para que haya una inversión y en los centros educativos pues los profesores de educación física se puedan implicar y meter en las programaciones didácticas y en las programaciones generales anuales de los centros educativos el caliche y los bolos cartageneros. Pero vamos, yo tengo muy claro que si todos los organismos y todas las fuerzas vivas de la ciudad nos ponemos de acuerdo, esto no se pierde, seguro. Una propuesta para que no se pierda esta tradición sería construir pistas en los colegios. Sí, habría que adaptarlas. Nosotros aquí en mi instituto hemos construido una, falta la inauguración y terminar de echarle la arena, pero bueno, yo creo que en un par de meses estará ya disponible y entonces lo primero que tenemos que hacer es enseñar a los profesores de educación física, porque claro, ellos, si los propios ciudadanos no saben jugar, por ejemplo, a los bolos o al caliche, pues los profesores de educación física tampoco. Entonces, los boleros, los calicheros tenemos que enseñar a los maestros, a los profesores, para que ellos puedan transferir esos conocimientos al alumnado. ¿Y qué es lo que pasa? Que de igual manera que en un centro educativo tú tienes una pista de baloncesto o tienes una pista de lo que sea y los críos pueden practicar, pues habría que adaptando, porque claro, un juego de bolos es muy largo, tiene 80 metros, pero no hace falta porque realmente los críos tienen menos fuerza y además se trata de que ellos no fallen, o sea, que los juegos de bolos son muy difíciles, es difícil darle al palillo y entonces si acortas los campos, pones los bolos más cercanos, facilitas y eso genera una motivación porque los alumnos aciertan, derriban bolos y hay que construir campos más cortos y que al final aprendan las reglas y meterles un poco en la sangre el ADN del bolero, del calichero, para que luego en adulto pues puedan apuntarse o tengan inquietudes y bueno, lo lleven ya dentro. Ahora mismo, ¿dónde podemos encontrar alguna pista de bolos? Bueno, para adultos quedan muy pocos sitios. Quedan algunas que están pues hechas polvo porque están abandonadas, como puede ser en San José Obrero. Luego activas pues sí que hay en La Palma, hay en Canteras, hay en San Félix, hay dos, luego en Los Dolores. Luego tienes en lo que es la comarca, tienes en San Javier, al lado del Estadio Pitín, en el Almansa también había uno. Luego en el Pilar de la Horadada también hay otro, en Fuente Álamo tienes el Cuatro Vientos y la Rambla, o sea, sí que hay campos, lo que pasa es que quedan solo 18 equipos federados y si tú ves la media de edad de los jugadores es muy elevada y no hay un relevo, sí que tienes alguna persona joven, pero entonces, claro, cada año más o menos de media se pierde un equipo. Durante los 25 últimos años se ha perdido un equipo de media cada año. Entonces, claro, con esa trayectoria, pues con lo cual yo creo que hay que invertirlo y lo que hay que meterse es, pero con proyectos elevados a la administración en los centros educativos.
y con el caliche lo estamos haciendo y con los bolos espero que lo podamos hacer también en breve. ¿Estáis hablando con la Consejería de Educación y con el Ayuntamiento de Cartagena? Sí, con quien haga falta, claro. En principio con el Ayuntamiento de Cartagena, sí. Aunque los centros educativos no son de ellos, Uh-huh. bueno, lo que es la docencia forma parte de la Consejería de Educación, Uh-huh. pero ellos pueden activar medidas. Muy bien. ¿Y esta tarde presentas el libro? Sí, a las 7 en el Centro Cívico del Algar, y bueno, pues será una presentación creo que bonita, porque no ya por el libro, sino por los troveros, porque vamos a unar tradiciones, boleros y troveros, para en un evento pues compartir el espacio y difundir un poco lo que es el libro, pero los troveros van a hacer pausas en la presentación para intervenir y con su improvisación, según el tema del cual yo estoy hablando en el momento, pues ellos lanzarán un trovo, en fin, tocarán algo, lo que ellos controlan, que yo eso no se me da bien, pero creo que puede ser un acto bonito, porque al final entre todas las tradiciones tenemos que formar equipo y ayudarnos porque realmente las tradiciones andan como andan, todos lo sabemos, ¿no? Que si el esparto, que si el bolillo, los molinos de viento, el caliche, los trovos. Entonces, si nos ayudamos, formamos equipos, sinergias, sumamos y creo que al final atrae gente y podemos hacer eventos bonitos. Y así, hablando de tradiciones, nos vamos. Gracias, David Alonso García. Ha sido un placer. Que vaya muy bien este último libro, Juegos de bolos a palillos, Campo de Cartagena. Gracias. Muchísimas gracias, igualmente. Gracias, adiós. Chao.